A partir de 2006 y hasta la actualidad, vivimos la última etapa de la historia de la portada de la Feria de Abril de Sevilla. Y esa última etapa se caracteriza por la novedad que supuso, y esperemos que se mantenga muchos años más, el citar cada año a todos los ciudadanos que deseen participar en el concurso para la idea base o propuesta de la portada que se ha de levantar ante el Real. Esto implica la gran variedad de conceptos compositivos en forma y color en la portada de cada año, siendo así grandes las diferencias de un año a otro. Se pide siempre que la portada evoque edificios o tradiciones de Sevilla. Aunque en los últimos años se añade a esto la posibilidad, a veces obligación, de evocar eventos, celebraciones, aniversarios de acontecimientos históricos, entidades, etc., lo que también puede ser contraproducente en la libertad de diseño y, por tanto, en la variedad de las portadas. El pintor Ricardo Suárez fue el primer autor en ganar el concurso con una portada de gran poderío y, a mi parecer, con mucho duende, inspirada en el palco del Príncipe y arcos de la Maestranza, y como baluartes los pilares de traver que dan entrada al Parque de María Luisa. A pesar de la fuerza de sus volúmenes, pasea por ella el duende de Sevilla, en la combinación del blanco, albero y azul, en las curvas rizadas de su arco central, en la cupulilla de azulejo, en los tejadillos de la Maestranza sobre los laterales o el almohadillado de los pilares. En los años siguientes, como era de esperar, se suceden portadas en que ante todo se busca la originalidad. En 2007 se alzaron estos ecos de la Giralda, como la llamó su autor, Ricardo Hernández, ingeniero técnico industrial y pintor, esta originalísima composición en que los arcos de herradura geminados, trasdosados por la arquivolta mistilínea de un balcón de la Giralda, llenan todo el espacio disponible en la portada. Una fantasía profusamente decorada por la sepca y otros elementos de sabor almohade y mudéjar, que sorprendía con la magia de ver ese pequeño elemento de nuestra torre trasladado como gran entrada al escenario del ferial. En 2018 se levantó una majestuosa y fantástica portada inspirada en el costurero de la reina. Su autor, José Manuel Peña, diseñador gráfico y pintor. De líneas severas y poderosas, inscrita en un rectángulo apenas superado por los remates de dos baluartes y el fuerte almenado, presenta dos parejas de arcos geminados, los cuatro a igual altura. El color imita las hiladas de almagra y albero del edificio original. El pequeño costurero, agigantado y adecuado a la portada, ponía un toque de magia y exotismo. En la noche, con la iluminación directa de las 25.000 bombillas, llenaba de fantasía el acceso al Real. Y al año siguiente, otra portada totalmente distinta, una evocación de la Feria de los Toros y la Feria del Real, para lo que el autor, el delineante Marcelo Cruz Márquez, nos plantea 6 arcos de la Galería de la Maestranza, bajo una inmensa pañoleta de cualquier caseta que podamos ver en el recinto. El resultado es muy alegre y colorido, aunque quizá pese un poco el inmenso frontispicio sin más elementos. Paradoja del arte efímero, la macizez del cuerpo superior sobre la delicada galería. De hecho, se hizo necesario disponer un pilar en el centro igual a los de los laterales. En 2010, ante esta portada con la que José Manuel Peña vuelve a ganar el concurso, nadie pudo quedar indiferente. Con la polémica a favor o en contra, fue aún más allá que la portada de los 3 abanicos en 2005. Se trata de una escultura hecha arquitectura como triple arco que es,
a base de la estilización de un objeto abstracto, el anagrama Noma dejado, emblema de la ciudad, el popular nodo. Para crear los 3 arcos, el autor coloca en vertical las letras de cada una de las sílabas y deja semienterradas las 2 oes y la parte inferior de la madeja. El efecto es sorprendente. Queda un arco central más ancho y los 3 a la misma altura. Por encima de ellos, 3 grandes huecos como ventanales al cielo de Sevilla. Si la arquitectura efímera se hacía ingenio elocuente en el barroco por su capacidad de simbolización, en esta obra llega esto a su máxima expresión. La ciudad es condensada en su ser y en su historia, y colocado ese símbolo, esa prodigiosa síntesis representativa como recibimiento al frente del escenario de su fiesta mayor. Se logró hábilmente darle la simetría perfecta para que pudiera leerse el anagrama, igual desde un frente y desde el otro. Celebrando el centenario del primer vuelo militar desde la base de Tablada, se colgó una maqueta del avión Blériot 11 con el que se realizó el vuelo. Lunares rojos, amarillos, ámbares y roleos o caracoles sobre efectos de cortinajes evocan los atuendos y las lonas de las casetas propios de la feria. En 2011 se eligió una portada que evocaba un acontecimiento histórico sin referencia a ningún edificio concreto. Y aunque el 5º centenario de la circunnavegación por Magallanes y Elcano no se iba a producir hasta 2019, el autor, Jacinto Gutiérrez, diseñador gráfico, se adelanta en la evocación del evento. Simplísima en sus líneas y volúmenes, prácticamente plana, y como si del dibujo lineal de un alzado se tratara. 3 arcos de igual altura y sobre ellos 3 círculos con elementos alusivos: la nao Victoria, la rosa de los vientos y la esfera armilar. El azul del mar solo es interrumpido por los delineados dorados y el atractivo colorido que nos lleva al centro culminante en la rosa de los vientos. Sorprende de día ese colorido y de noche el quedar destacados por las luces los delineados y el colorido de la rosa, jugando con claroscuros y evitando los excesos de masa de luz. Como vemos, cada maestrillo tiene su librillo y cada autor nos trae una novedad en forma, color y composición. Gracias al concurso de ideas se va manifestando esto año tras año. Portada de extraordinaria belleza fue la de 2014, ideada por el arquitecto Gregorio Esteban. Mágica evocación de unos edificios tan humildes y bonitos como los quioscos del agua de comienzos del siglo XX. Prodigiosa la descomposición de los elementos hallados en estos quioscos para regenerarlos y volverlos a componer hasta constituir la portada. El autor estudió tan a fondo el tema que presentó al concurso 6 versiones con distintas distribuciones de los elementos. Y según él mismo declaró, el jurado había elegido la que él prefería. El exotismo orientalizante que se empleó en esas pequeñas arquitecturas de hierro fundido es llevado a los 3 arcos en ligera herradura de la portada, los almenados siríacos, la rica decoración y sobre todo en los chapiteles de cebolla en sus 2 torres y tejado central. El colorido fue también fastuoso, verde, amarillo y albero, detalles en rojo de algunas cornisas y el azul y blanco de los azulejos imitados en los chapiteles. Aparecen por primera vez las torres como prismas hexagonales, destacando así su volumen. El tejado central a 4 aguas y su remate sobre cornisa poderosa y almenada fue de una maravillosa originalidad y elegancia. Hubo alguna voz popular que comentó, cuando se estaba panelando y comenzaban a verse sus formas exóticas sobre la estructura tubular: la portada de este año va a ser china. Si en 2010 fue un prodigio el diseño, en 2014 ha sido quizá
la portada más mágica y ensoñadora de la historia de nuestra feria de abril, quizá con la de 2008. El evento del cincuentenario de la coronación de la Macarena quedó en unos sencillos logos mostrados en los paramentos de cada torre. Esta fue una portada muy bien proporcionada, entre las mejores en ese aspecto, así como un trazado exquisito en su decoración. Nuevamente, un arquitecto se hace con el concurso, Joaquín de Alba. Vuelve al esquema de la del año anterior, de 3 arcos entre 2 torres, y se basa en la entrada principal del Museo de Bellas Artes. En realidad, la portada de la iglesia del exconvento de la Merced, trasladada a donde se ubica ahora el museo. Las torres evocan las de la Telefónica, de Juan Talavera Heredia. Destacó la decoración restringida a determinadas zonas, dejando otras lisas, teniendo en cuenta así los claroscuros al iluminarla. Armonía, equilibrio y composición resplandecieron en esta preciosa portada de aires barrocos. La elegancia y la sencillez dominaron esta obra del diseñador gráfico Eduardo Morón, en la cual se evoca el pabellón de Argentina. Entre 2 torres, un paramento en que se abren 2 arcos amplios y altos y sobre él una cúpula ancha con simulación de azulejos, al igual que los cupulines que coronan las torres. Los colores son el blanco de la cal y el albero, y el azul y blanco de los azulejos. Los 2 arcos forman en conjunto, como un parteluz muy delgado y esbelto, una gran apertura a la visión del Real. Los elementos decorativos fueron de distribución muy localizada, como en la portada de 2015, por lo que la iluminación pudo conseguir unos claroscuros también muy bellos. Cornisas y remates fueron potentes y vistosos, equilibrando la sencillez de las formas. La ejecución fue muy delicada. Funcionaba maravillosamente de día y de noche. 25.000 bombillas adornan mucho por la noche, pero la luz plenisolar cae in misericorde, destacando por igual lo bueno y lo malo. La exquisitez con que fue tratada la policromía de esta portada a cargo del pintor Luis Rizo y el buen tratamiento de cada moldura, elementos resaltados, remates, etc., hizo que de día se viera como se debieron ver los poderosos ingenios levantados en la mejor arquitectura efímera del barroco. Luz, color y alegría resplandecían día y noche, aureolando esta portada que parecía una gran dama enjollada presidiendo nuestra feria. Para la feria de 2017 se quiso que la portada conmemorara el 25 aniversario de la Expo 92. Su autor, Hugo Montalbán, delineante proyectista, combinó diversos elementos que por sí mismos eran emblema de la Expo. Las torres de la fábrica de la Cartuja, los aéreos arcos del pabellón del futuro y la gran bola roja surcada por meridianos y paralelos dorados. Seguía la misma composición que la portada del año anterior. 2 arcos mixtilíneos con parteluz entre 2 torres y cúpula, pero la proporción, forma, color, decoración eran un mundo totalmente diferente. Ejemplo esto de cómo con una misma composición pueden hacerse cosas de sentido totalmente distinto, al cambiar formas y conceptos. La portada llamó mucho la atención de los niños, quienes entre su fulgurante colorido descubrían encantados la imagen de una mascota que no habían llegado a conocer, el extraño y alegre pájaro curro, heraldo de la Expo 92. La portada de 2018 conmemoró el 150 aniversario del Círculo Mercantil e Industrial de Sevilla. La portada se dedica a ello y recuerda la caseta permanente que a partir de 1905 tuvo el centro en los terrenos del Prado de San Sebastián. De estilo neomudéjar, en hierro fundido, presentaba 3 arcos de igual altura en su frente. La portada los toma para conformar su entrada y los contiene
un gran arco que evoca al de los pavones del Salón de Embajadores del Alcázar. El chaflán de la casa Nogueira de Aníbal González da forma a las torres, de planta rectangular achaflanada. Un alto entablamento con tejadillo recorre horizontalmente el cuerpo central. Las torres se alzan superando ligeramente esa altura continua y repiten el tejadillo en su cúspide, rematada con almenado inspirado en el que tuvo la caseta. Dominan el azul añil y el amarillo, evocando los colores corporativos del mercantil, que combinan con toques de rojo en detalles de arquivoltas y decoración, y blanco en algunos fondos de los paramentos. Exquisito y original detalle en esta portada es la disposición de las banderas. Se colocan en forma de panoplia, surgiendo 3 a cada lado en abanico, tras el marco cuadrado que sobre la clave del gran arco acoge el escudo de Sevilla. Así se colocaban banderas muchas veces junto a armas en arcos, túmulos y demás arquitecturas efímeras entre los siglos XVII al XIX. Los 3 arcos pequeños quedan al aire, dejando un gran espacio abierto entre el arco grande y su parte superior, además de que su paramento se adelgaza en profundidad y queda empotrado entre las torres. Ello otorga ligereza al conjunto. Tampoco están trasdosados estos arcos, sino completados por un entablamento almenado. Sobre el central se recrea la cartela que en la caseta inspiradora y también aquí lleva el título de Centro Mercantil. Sobre esta cartela, en el centro y a los lados, se sitúan gallardetes a imitación de los de las ferias antiguas de principios del siglo XX y finales del XIX. Con esta portada se alcanza una madurez de diseño admirable y también comprensible después de 80 o más portadas que han presidido nuestra Feria de Abril. Fue un diseño cuidadísimo de César Ramírez, arquitecto y pintor muy conocido en el arte sacro y en el retrato. Vemos en este panel, publicado por el Estudio de Arquitectura Honorio Aguilar, una muestra de su proceso creativo. En principio, las torres se iban a basar en las de Santa Catalina, con lo que la portada estaría inspirada totalmente por el arte mudéjar. Se contemplaban 2 arcos practicables bajo las torres y un cerramiento entre los arcos inferiores de la caseta y el superior de embajadores del Alcázar. Vemos aquí cómo desaparece el cerramiento y se piensa ya en la casa Nogueira para las torres. Aún se mantienen los arcos practicables, pero acaban cerrándose y se sitúan unas aves como águilas y 2 pájaros más pequeños bajo el cuerpo superior de cada torre. La portada de 2019 recreó con fuerza y elegancia el casino de la Exposición de Vicente Traver. En 1984 se miró por primera vez a este edificio de forma muy estilizada y en 1989 con gran delicadeza y belleza. Aquí, en 2019, se hizo de forma contundente e inequívoca, con el dominio de la imponente cúpula. Su autor, Ángelo González Carballo, supo, mediante el artificio de la perspectiva fingida en su dibujo, simular su volumetría en un objeto casi plano como es la portada. Otra perspicacia de su diseño fue colocar unos cuerpos arquitectónicos del aledaño Teatro de Lope de Vega sobre la extensión de la cornisa bajo la cúpula, quedando a modo de pequeñas torres, bien proporcionadas, inexistentes en el edificio real, pero casi imprescindibles en la portada. La arcada original de 5 arcos en curva convexa fue vista como los 5 arcos alineados que dan entrada bajo la portada. El blanco de la cal, el albero, dominaba el colorido, que se enriquecía
por detalles verdes, rojos, amarillos, ámbares en la representación de la cerámica sobre la cúpula. Para terminar, voy a referirme a las 3 últimas portadas, las cuales, a mi entender, forman un bloque por sí mismas. En 2020 no hubo feria, tampoco en 2021 a causa de la pandemia, así que la portada que ganó el concurso para 2020, en marzo de ese año, cuando estaba bien avanzada su construcción, hubo de ser desmontada y quedó a la espera, hasta que en 2022 se anunció que regresaba a la feria. ¿Qué tienen en común las portadas de 2022, 2023 y 2024? Pues que, según se les ocurrió a los promotores en el concurso de ideas, debe ser obligado el requisito de que estén inspiradas en la arquitectura regionalista. No sé si por considerar en 2020 el no tan próximo centenario de la exposición iberoamericana, o que ese estilo es muy popular y adecuado para la portada. El caso es que se han sucedido 3 portadas, a mi juicio, excesivamente parecidas entre sí. En especial las de 2022 y 2024, y las 3 con sus 2 torres baluarte culminadas en sus correspondientes miradores prácticamente idénticos. Afortunadamente, ya se ha dado la noticia de que para 2025 se va a liberar ese requisito, y como he dicho más arriba, volveremos a poder esperar otros estilos y conceptos en la portada. La de 2022, que fue el diseño que se hizo para 2020, representa al Hotel Alfonso XIII, el hotel de gran lujo más clásico de Sevilla. Precioso edificio diseñado por el arquitecto Espiau originalmente para ese cometido. Vemos en la portada una simplificación de su fachada norte, la principal, usando como los 3 arcos de acceso una recreación de los de su patio central, y una sobreelevación en el centro, en la que se sitúa el escudo preceptivo de la ciudad. La entenación es muy discreta, imitando la del edificio real en ladrillo visto y enfoscado color crema, sin más fantasía que los toques azules de la cerámica también existente en el edificio real. Y por supuesto, el imprescindible desdoblamiento de las torres, cuando en el edificio solo hay una, un mirador en realidad. En 2023 gana el concurso Gregorio Esteban, ganador ya en 2014 con su fabulosa portada de los kioscos. Debe ceñirse ahora al tema regionalista y volvemos a encontrar las torres miradores, pero él hace un esfuerzo por diferenciarse de la portada anterior y en lugar de los 3 arcos dispone 5, bastante semejantes a los de la portada de 2019 que representaba el casino de la exposición. Pero lo interesante es que el contexto arquitectónico es bastante diferente, y donde en 2019 hubo contundencia y fisicidad, ahora los elementos son mucho más diluidos, muy adelgazadas las torres y un centro que solo abarca 3 de los 5 arcos. Además, en lugar de trabajar sobre un solo edificio, combina elementos de la Plaza de España, la sucesión de arcos y algo de una de las puertas de Navarra o Aragón, con elementos del Teatro Coliseo, obra del arquitecto Aurelio Gómez Millán, en las torres y en el segundo cuerpo central. Y trata el colorido más festivo o feriante con los tonos de la cal, el albero y la almagra y con azul y blanco de la cerámica. La iluminación quedó quizá excesiva en comparación con los juegos de claroscuro que propició el diseño de la portada anterior. Por cierto, que no lo he dicho antes, debida al diseñador Francisco Javier Navarro de Pablos. En la portada de 2024 está aún por ver el efecto de su alumbrado, pues cuando escribo esto estamos en la semana de preferia.
La portada vuelve a prácticamente copiar la fachada de un edificio, por supuesto regionalista, el pabellón Mudéjar, aún más literal que se hizo con la del Hotel Alfonso XIII. Debe adaptar los arcos para el sentido de apertura escénica hacia el real de la feria, agigantándolos con una desproporción evidente pero lógica. El autor, el arquitecto italiano afincado en Sevilla Davide Gambini, ha optado en cuanto al color por una tercera vía entre los dos diseños anteriores, tratando de imitar los colores del edificio real, pero otorgándoles una saturación que les da un aire más festivo. Y por tercera vez vuelven a aparecer los miradores casi iguales a las otras dos portadas anteriores. Como en tantas ferias que han sido y que serán, el pueblo sevillano espera gozoso el alumbrado de su feria y ver el resplandor de la portada ante el real. Portada que se halla entre el ser y el no ser. Pues eso es la arquitectura efímera, un sueño evanescente.